Entonces, la semana pasada hablamos de cetosis y viendo cetosis vimos que hay varios tipos de dieta cetogénica, ¿no? En la cual, para efectos de lo que hacemos nosotros en nutrición deportiva, eh, vemos que los carbohidratos siguen siendo los reyes del rendimiento deportivo, ¿verdad? Sí, al final, en la gran mayoría de deportes, no necesariamente que a más carbohidratos mayor rendimiento, o sea, hasta cierto punto sí, Ujú. pero es lo que hay hasta el día de hoy, ¿no? De hecho, incluso en deportistas, pues de competencias de larga duración, como lo serían maratonistas o de ultra resistencia, incluso se meten cantidades bastante altas, ¿no? Desde 30 hasta 90 o 120 gramos de carbos por hora y pues se ven mejoras en el rendimiento, entonces... Es lo que está comprobado que funciona, ¿no? Ujú. Entonces, si estamos hablando de rendimiento deportivo, si bien puedes hacer un plan cetogénico para lograr algunas cosas puntuales, los carbohidratos, al parecer, siguen siendo los reyes de maximizar el rendimiento. Sí, y al final o sea, va muy de la mano con las vías metabólicas, digamos, de obtención de energía, entonces... Las normales, la que el Claro, cuerpo prioriza en primera instancia. Pero bien, ese es el episodio pasado. sí, El sí. día de hoy vamos a presentar un episodio un poco distinto, ¿no? En el cual va a ser más que todo un modo de conversatorio o una revisión narrativa, digamos, ¿no? De lo que hacemos. El día de hoy tenemos un episodio bastante interesante, un poco más hacia el lado light, ¿no? Hacia el lado más como que no tan pesado, con no tanta información científica, sino un poco de lo que es lo que hacemos nosotros para poder compartirles también nuestras propias experiencias, ¿no? Ahora, al momento de compartirles nuestra propia experiencia, es importante decirles y sí recalcar que lo que hacemos nosotros normalmente no es lo que debería hacer todo el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo de la nutrición y también el entrenamiento debe ser bastante personalizado y periodizado. Entonces, llévense esto como, de nuevo, una fuente de experiencia para darse cuenta y aterrizar un poco cómo podría ser su entrenamiento y también lo que gira alrededor de su entrenamiento, pero no repliquen exactamente lo que hacemos nosotros, o lo que hago yo, o lo que hace Diego, ¿verdad? Cada persona es un mundo y debemos respetarlo. Tal cual. Genial. Entonces, empecemos un poco con el episodio de hoy de cómo es que entrenamos tú y yo. Empecemos contigo, Diego. En tu tipo de entrenamiento, es entrenamiento de fuerza netamente, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo se define el entrenamiento de fuerza? Justo ayer hablaba con una paciente y le decía, mira, necesitas un poco más de entrenamiento de fuerza. Y me decía, ¿qué es eso? Claro. Buena pregunta. Yo creo que, o sea, el entrenamiento de fuerza en general es aquel en el que tienes una carga que te impone una resistencia, porque al final el entrenamiento de fuerza viene del inglés que es resistance training, ¿no? Que al final es, tú tienes algo que te genera una resistencia, así sea la propia gravedad, y luchas en contra de eso. Por ejemplo, si haces un squat, una sentadilla con tu propio peso, estás luchando contra la fuerza de gravedad, ¿no? Y contra tu propia masa corporal. Ya si lo trasladamos al gimnasio, que vas a mover mancuernas, barras, máquinas, pues estás yendo contra la resistencia que te supone la gravedad, más la mancuerna o el peso libre, o la resistencia que te impone, por ejemplo, la máquina, ¿no? Entonces, básicamente ese es el entrenamiento de fuerza. Que hay varios deportes que giran en torno al entrenamiento de fuerza. Tenemos el culturismo, bodybuilding, el powerlifting, la halterofilia y el CrossFit, que creo que de hecho también podría ser un deporte de fuerza. Es una mezcla de los dos, digamos, ¿no? Sí, De resistencia aeróbica y fuerza. Lo importante es decir que para llamarse entrenamiento de fuerza no necesariamente tiene que ser ir al gimnasio y levantar mancuernas o levantar barras o trabajar en una máquina, ¿no? Puede ser, como tú decías justo, cualquier tipo de entrenamiento que te genere esa resistencia al músculo, ¿verdad? de acuerdo. Entonces, sigamos contigo, Diego. ¿Cuándo empezaste a entrenar fuerza? ¿Cuándo fue que empezaste a entrenar, digamos, para aterrizarlo en el gimnasio? Mira, la primera vez que pisé un gimnasio fue en cuarto de secundaria, tranquilamente, o sea, hace más de 10 años. Y fue, me parece que en el verano de cuarto a quinto, o como que por ahí. Pero fue un mes y medio. Tuve una mala experiencia porque, no sé, por ejemplo, la típica que, no sé, yo era un alfeñique, o sea, era un palito así, pero súper delgado. Y me mandaban a, creo que hacer 2 días de fuerza y un día de cardio. Entonces yo decía, ¿para qué? ¿Para qué tengo que ir a hacer cardio? Que voy al gimnasio a correr, que no sé qué cosas, y lo que quiero yo es ganar músculo. Y encima hablaba con los trainers y me decían que tenía que comprarme tal cosa, que tal otra. Entonces ya como que me desanimé y dejé de ir. Luego en quinto lo retomé de nuevo. eh, y
me pasó un poco lo mismo. O sea, generé mayor adherencia, ¿para qué? Pero el tema es que comencé a hacer el CAU, que es como el ciclo, es como un ciclo que llevas en la universidad, pero antes de entrar a la universidad, para evitar llevar como los cursos cero, digamos, o sea, para evitar llevar mate básica, lengua básica, sino para ya llevar como lengua, mate, ¿no? De frente. Entonces era como que salía del cole, me iba al CAU, y era casi todos los días. Entonces como que me quedé sin tiempo para entrenar y nuevamente lo dejé de lado. Y ya en la universidad, como que comencé a ir de forma más constante, pero siempre intermitente, ¿no? O sea, pasaba algo, dejaba de ir por temporadas y así. Y ya desde hace 4 años, o 4 y medio, 3 es que voy, tipo. De hecho, desde prepandemia, que tuve como un altibajo. Luego en pandemia entrené para que siempre, pero en mi casa con muy poco equipo. Y ya luego post pandemia es que he estado pegadísimo, ¿no? Entonces, nos mencionaste que durante toda esa primera etapa de tu entrenamiento eras bien delgado, ¿verdad? Bien flaco. Sí. La razón por la que eras bien flaco no debería ser por tu genética o porque así es como eres por tu biotipo, ¿no? Sino por tus hábitos en cuanto a alimentación y entrenamiento. O sea, calorías que entran, calidad de esas calorías y estímulo del entrenamiento, ¿verdad? Sí, de acuerdo. O sea, al final, yo sí considero que la genética puede tener un factor relevante, sobre todo ya si lo llevamos al culturismo, ¿no? Que al final tus inserciones y todo va a ser pues importante. Y también la cantidad de masa ósea muchas veces va a estar relacionada a la cantidad de masa corporal general que puedas meter, ¿no? Gente con huesos más delgados probablemente pueda meter una menor cantidad de masa corporal que gente con huesos pues más grandes. Y yo soy de articulaciones bastante pequeñas, entonces eso me da a entender que quizás sí tengo una tendencia más hacia la delgadez, ¿no? Pero además tenemos algo que es mucho más relevante a esa edad, que son los factores pues eh, conductuales, ¿no? Que al final es yo tipo jugaba pichanga, o sea, si podía llegar al colegio antes, tipo 7:40, es que el colegio comenzaba a las 8, jugaba. Primer recreo, jugaba. Segundo recreo, dejaba de comer por jugar, ¿no? Y eso que al final quería comer en clase, pero ya no se podía y quedaba ahí. Y además una serie de cosas de las que no estoy orgulloso, pero que no sé, o sea, por épocas cuando yo estaba un poco más grande, salí de mi casa sin tomar desayuno y me fumaba un cigarro, por ejemplo. O muchas veces también le vendía a mis amigos la lonchera que me habían enviado para comprarme lo que sea, ¿no? Después, y no comía. Claro, pero me imagino porque no sentías hambre, ¿verdad? Claro, porque nunca he sido una persona, o sea, nunca había sido una persona con mucho apetito, ni nada, entonces era como que, ni tampoco le daba mucha importancia, ¿no? Y es a raíz de que comienzo a entrenar que al final me termino comenzando a forzar un poco a comer y ahora tampoco es un barril sin fondo, considero que soy una persona que por eso mismo es que no me cuesta mucho hacer de etapas de definición, pero que si me pones un banquete adelante al día de hoy sí te lo como, pues, ¿no? Y es bastante interesante lo que dices porque pues esto es un factor bastante común con mucha gente, ¿no? Que le Ujú. cuesta subir de peso, Sí. ¿no? Y dicen, no, que soy así, que mi biotipo es así, que toda la vida he sido así, que hago lo que sea para subir y no subo, ¿no? Ujú. Normalmente es por hábitos alimenticios y estímulo en el entrenamiento, ¿no? Sí. Que pasó a ti, pasó contigo, que claro, cuando no tienes ese conocimiento o no tienes ese objetivo, pues simplemente se te puede pasar todo el día sin comer y haciendo bastante ejercicio o actividad Ujú. y de la nada te das cuenta que son las 6 de la tarde y pues sí tienes hambre, ¿no? Donde comes y te toma poco alimento en volumen sentirte lleno por tus hábitos. Entonces no es que tengas una costumbre de siempre llenar tu estómago al máximo o que tu capacidad gástrica sea súper grande, porque normalmente comes poco. De acuerdo. O sea, yo creo que el biotipo o somatotipo como que sí tiene cierto grado de relevancia, solo que se suele emplear mal. Es como tú ves en Instagram, ¿no? Rutinas para ectomorfos, ¿no? O sea, en somatotipos hay ectomorfos, mesomorfos y endomorfos, siendo los ectomorfos los que tienden más a la delgadez. Los endomorfos, que son aquellos como más un biotipo de gente ancha o pues musculada, y endomorfos son aquellos que tienden más a tener una alta masa corporal, ¿no? Sobre todo sobrepeso. Eh, y, o sea,
sí es cierto o puede ser relevante que una persona, por ejemplo, salga en la gráfica con ectomorfia, pero yo, por ejemplo, era un ectomorfo de libro y el día de hoy, si me haces una evaluación a Isaac, pues voy a salir como mesomorfo. No, de hecho, la última que me hice salía como mesomorfo. Entonces es eso. No es que si yo soy ectomorfo, entonces por eso tengo que entrenar de tal forma, con altas cargas y comer un montón. No necesariamente. Pero probablemente si entrenas y haces las cosas bien, ya no vas a ser más ectomorfo, sino vas a pasar a ser mesomorfo. Pero sí es verdad que, esos son hipótesis, ¿ah? Que la gente siempre va a tener una tendencia a cuál es tu punto de inicio. O sea, yo creo que la gente que ha sido muy delgada siempre va a tener una tendencia a la delgadez si deja los hábitos actuales, y lo mismo con la gente que tiene una tendencia pues más a ganar peso, ¿no? Que ¿Qué no es es una lo que? excusa. Pero Sí, y es lo que vemos en el consultorio también, ¿no? Que pues personas que le han costado mucho tiempo subir de peso pueden lograrlo, pero en el momento que dejan de hacer esos nuevos hábitos, ujú, regresan a lo que han tenido toda la vida. sí, Igual sucede con la pérdida de peso. Personas que han tenido sobrepeso u obesidad por mucho tiempo dejan de tener esos nuevos hábitos alimenticios o de actividad física y regresan a lo mismo, ¿no? de acuerdo. Y es un poco lo que siempre hablamos, que es como viene, se va, ¿no? Si es que dejas de hacer ese nuevo hábito o esa nueva actividad que tienes dentro de tu día a día, pues claro, va a dejar de ser así, ¿no? Entonces, si es que bajas tus porciones, empiezas a moverte más, empiezas a bajar de peso y lo haces por 2, 3, 4 meses y al mes 5, por alguna razón, sea lo que sea, dejas de hacer eso y regresas a tus hábitos anteriores, pues vas a volver a subir de peso o a bajar de peso. Sí. Es normal. Entonces, vimos ya cuando empezaste a entrenar, vimos que empezaste de chico, justamente en este periodo de los 14, 15 años, que no eras tan consistente, y que empezaste a entrenar en serio hace más o menos 4 años, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, yo me acuerdo que pre-pandemia, que eso incluso ya para un podcast, quise buscar otro deporte, además del gimnasio, como para despejar mi mente un poco del gimnasio que me tenía bastante saturado. Pero en pandemia yo creo que tuve un punto de inflexión en el que comencé a entrenar en mi casa con muy poco equipo, que estuve todo el tiempo de pandemia entrenando con muy poco equipo, pero que comencé a conocer el culturismo natural por redes en realidad. Me comenzó a gustar y pues comencé a ya tener como un objetivo en mente, que era un objetivo competitivo, quizás no a corto plazo, pero sí a mediano plazo en ese entonces, y que me parece que un par de años después es que estaba haciendo mi primera competencia, ¿no? Qué bien, digo. De verdad que el haber llegado de manera orgánica a eso es, creo yo, de lo mejor, Ujú. ¿no? Ahora, dentro de los ejercicios de fuerza, que aterricémoslo un poco hacia el gimnasio, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces? Vas al gimnasio a entrenar con máquinas y pesos. ¿Cuál es el ejercicio que te gusta más? Sí, mira, últimamente disfruto todos mis entrenos. La verdad es que ya es como que voy, o sea, cuando vas con un objetivo es como, cuando yo ahora que quiero mejorar mi pectoral y mejorar mi espalda, es como, hago que los ejercicios que más me gusten pues sean los de empujes o los de tracciones. Y particularmente en empujes hay una máquina en mi gimnasio de press inclinado convergente que el estímulo, o sea, la siento espectacularmente bien y termino con un pump maravilloso luego. Y luego, en el caso de tracciones, me gustan los remos para espalda alta, ¿no? Que buscan la retracción escapular, que al final era una zona que yo creo que en mi físico faltaba completar, y eran ejercicios que no solía incluir yo mucho antes en mis rutinas. Y ahora que le estoy dando mucho trabajo específico a la zona de los trapecios, es como que veo bastantes mejoras y obviamente me motiva a seguir haciendo esos ejercicios, además de las sensaciones que siento per se cuando los ejecuto, ¿no? Y lo que dices se relaciona bastante con la calidad de entrenamiento y el tipo de entrenamiento, ¿no? Normalmente pues pensamos que puedes ir a entrenar espalda y hacer un solo ejercicio de espalda y eso te va a tarretear toda la espalda, ¿no? Pero ya cuando llegas a ser un poco más específico, como en tu caso, que trabajas cada músculo y cada parte del músculo, pues te das cuenta que la razón por la que tus rutinas son, o seguramente son tan largas, son porque tienes un ejercicio específico para cada lugar del músculo, ¿no? O para cada tipo del músculo, o para cada segmento del músculo grande, ¿no? Entonces, si vemos, no, la espalda, ya tienes el dorsal, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Los ejercicios que más te gustan, entonces, uno de empuje, uno de tracción. Sí, piernas es amor-odio, pues, ¿no? O sea, piernas es el grupo muscular que probablemente tengo menos desarrollado, que es el que vengo entrenando menos tiempo por temas clínicos. Eh, y por lo tanto es como un desafío, ¿no? Pero al mismo tiempo entrenar piernas te deja exhausto.
Y entonces, y además que a mí, que soy main physique, que compito en short de baño, pues no me lo evalúan, ¿no? Entonces es como, las voy a entrenar para que se me noten más como debajo del short, pero no es que sea un músculo primordial en mi caso, pero igual, independientemente de si me lo evalúan o no, tipo yo quiero tener un físico completo, ¿no? Entonces al final le doy, pero para que agota más, ¿no? O sea, agota más y es más tedioso. Que parece que esto es un común denominador, ¿no? Porque siempre escuchas cuando vas al gimnasio, uy, no, hoy día me toca piernas. Y es como que siempre con esa energía, ay, no, me toca piernas. Que al parecer le pasa a un montón de gente, ¿no? Sí, de hecho, cuando estuve en España, que iba a un gimnasio, digamos, que era muy específico de gente que iba a entrenar fuerza, ya sea powerlifting o culturismo, digámoslo así, o hipertrofia, estaba la típica broma de ¿qué te toca hoy? ¿No? Que toda la gente era súper buena onda. Bueno, hoy día me toca piernas. Uy, no, hoy día es mal día. En cambio, si te tocaba brazos, te decían, hoy es un buen día, ¿no? Es como que ese típico chongo, que claro, hay la gente que odia hacer brazos y le encanta hacer piernas, ¿no? Que gente, pues que claro, hacer brazos puede ser un poco más aburrido, mientras que en los entrenamientos de fuerza suelen haber ejercicios que son más desafiantes y por lo tanto más interesantes y que te provoca afrontar, ¿no? No es lo mismo afrontar una sentadilla, que es como, o una prensa, que es como un ejercicio donde quizás la capacidad de progresión es mayor y puedes meter más kilos y es más duro, que afrontar una serie de curl de bíceps en polea, ¿no? Que al final se debería afrontar de la misma manera, pero es algo como más simple, por decirlo. Algo que te demanda menos, que te genera menos lucha, entonces puede ser menos motivante. Pero el pump que te da hacer un curl de bíceps en polea o lo que sea, tipo, vale la pena, ¿no? Me imagino que la progresión en los músculos chicos es más lenta también, ¿no? Sí, sí, o sea, más que los músculos chicos, no sé, porque por ejemplo en piernas, en una sentadilla es un ejercicio en el cual puedes mover una mayor cantidad de carga y por ende progresar aumentando la carga quizás o sea, de más en más, digamos. Ponte en torno a un 5 o 10% depende del peso total. Mientras que en una extensión de rodilla, el típico leg extension, la capacidad de progresión no es tan alta como en una sentadilla. Porque son gestos mucho más específicos. O sea, en un leg extension al final estás prácticamente aislando al cuádriceps. Mientras que en una sentadilla, depende de cómo lo ejecutes, va a ser más dominante de cadera o de rodilla. Pero igual, o sea, no es que solamente esté el cuádriceps. No van a estar los aductores, va a estar el glúteo, ¿no? Sí. Que va a favorecer que puedas meter una mayor carga y por lo tanto progresar más. Entonces es más proporcional, pero tú ves que estás poniendo más peso en los músculos grandes, ves que estás poniendo menos peso en los músculos, digamos, chicos o más aislados, Ujú. entonces hace que sea como más aburrido, ¿no? Claro, porque por ejemplo en un curl de bíceps, de hecho tienes un montón de margen de progreso también, que no sería lo mismo que en un curl predicador unilateral, donde al final la capacidad de progreso que vayas a tener en cargas va a ser menor y sobre todo si es que es el típico gimnasio que las mancuernas van de 5 kilos en 5 kilos, que obviamente te vas a demorar la vida en pasar de una mancuerna a otra y eso hace que se vuelva un poco más tedioso, ¿no? Claro, sí, sí entiendo. Y Diego, ya vimos cuándo empezaste a entrenar, cuál es bueno, los dos ejercicios que más te gustan. Aparte del entrenamiento de fuerza, ¿hiciste alguna vez otro deporte o haces algún otro deporte? Ojo, deporte per se más no actividad física. Sí, yo de hecho antes de entrenar fuerza, hacía atletismo. Cuando era muy, muy chivolo, era el típico que cuando competía en las Olimpiadas del cole, Ujú. siempre quedaba primero en los 100 metros planos. Y no solamente como que con gente de mi edad, sino que cuando estaba en primero y media, por ejemplo, le ganaba a los de cuarto, a los de quinto, a los de tercero, ¿no? Aún siendo más pequeño que ellos y obviamente mucho más pequeño, pues, ¿no? En general, Sobre tanto... todo a esa edad, ¿no? Donde hay tanta diferencia Sí. entre 2 o 3 años, pues es un animal completamente distinto. Literal. Y fue así que mi mamá siempre me ponía en las vacaciones en deportes, entre 2 o 3, a elección mía, ¿no? Pero era obligatorio. Qué bueno, Y de verdad. sí, yo pienso hacer lo mismo cuando sea padre. Y me acuerdo que, no sé, o sea, hacía de todo. Pero hubo un verano que me acuerdo que hacía, me parece que atletismo y Muay Thai, creo. O algún arte marcial. Y me gustó, o sea, me gustó mucho el atletismo, iba, le daba. Y me acuerdo que una de las profesoras, que no me enseñaba a mí, pero estaba como del staff de profesoras, me dijo, yo tengo un club de competencia acá dentro de la Viena,
te gustaría formar parte, podrías venir en las tardes. Obviamente es gratis, ¿no? Ya como tu paso al alto rendimiento, digamos. Sí, entonces yo entrenaba 5 veces por semana. Me parece que 3 en la Videna y 2 en el Chipoco por las tardes después del colegio. Entonces me acuerdo que me iba en micro de mi colegio en la Videna, que por suerte no era tan lejos, y entrenaba, ¿no? Principalmente yo corría 100 metros planos, 200 metros planos y hacía salto largo. Que en ese entonces, como tenía 14 años, no eran 100 metros, sino eran 80 y los 200 eran 150. ¿Es como proporcional para la edad? Claro, es Ya. por categorías. O sea, no sé si seguirá siendo así, pero yo era cadete, o sea, porque era menor de 15. Entonces, como era menor de 15, corría 80. Ya. Ya cumpliendo 15 habría corrido 100. ¿No? Y es curioso porque yo, o sea, me gustaban los entrenamientos que eran muy específicos, pero por ejemplo, cuando me mandaban a trotar vueltas, siempre trampeaba y decía que iba a 5 cuando iba a 4 vueltas. Y cuando me mandaban a entrenar fuerza al gimnasio, me acuerdo que era lo que menos me gustaba hacer, lo sentía aburridísimo. Y ahora, mírame, pero me gustaba como el trabajo específico, o sea, me gustaba parar a correr. No entendía mucho como la importancia del entrenamiento per se para mejorar, ¿no? Pero igual, digamos que en ese entonces me terminé cansando. ¿Por qué? Porque primero tuve una lesión en el cuádriceps que se me desgarró uns 11 milímetros, y que es bastante, y era complicado porque ya no podía jugar fútbol tampoco en el colegio, ¿no? Entonces era como que incluso hacía un movimiento en la pichanga del cole y me dolía de nuevo y era como que frustrante porque me iba a doler en los entrenamientos también. Me recuperé, me dio una periostitis, que el dolor es insoportable. Tuve varias terapias, me recuperé. Paralelo a eso, ya cada vez más mis amigos salían de juerga y yo como que quería también salir. Y además que el atletismo no llevaba mi físico estéticamente a como yo quisiera que se vea, no que era más musculado. Al contrario, como que no perdía peso, porque tampoco es que mi alimentación era la adecuada. De hecho, mi madrina siempre me veía en las últimas horas de entrenamiento, me iba a recoger y me llevaba a mi casa, pero antes parábamos en el enano y me tomaba un jugo de 3 frutas con leche y me acuerdo, el sándwich El Enano, que tiene como 4 tipos de salchichas, creo. Eso después de entrenar. Sí, Claro. claro, era mi recovery. Entonces, claro, no estaba mucho más definido, tampoco es que ganaba grasa, seguramente estaba como en un balance energético como ni positivo ni negativo, no estaba como en neutro, en una dieta probablemente en mantenimiento, digamos, Eso. sin saberlo. Y ya, y así es como dejo de hacer, pues, en un punto atletismo. Y años posteriores, creo que el año siguiente es que comenzó a buscar como otros deportes y terminó haciendo gimnasio. O sea, terminó metiéndome al gimnasio. Genial. ¿Y hoy por hoy haces algún otro deporte aparte del gimnasio? No. Como te comentaba, pre-pandemia, hubo una época en la que yo estaba ya tomándome muy en serio el entrenamiento en el gimnasio y me comencé a frustrar un poco porque el entrenamiento de fuerza ya cuando pasa a un siguiente nivel puede llegar a ser frustrante porque es como depende mucho de cómo te ves y es duro, o sea, a veces no te ves como quisieras por momentos y es como que no deberías sentirte mal, mañas de ir a entrenar, pero pasa a veces. Igual te da ese bajón. Sí, entonces yo dije, necesito un deporte en el que mi mejora no esté sujeta simplemente a cómo sea mi aspecto físico, ¿no? Entonces comencé a hacer jiu-jitsu, hice 3 meses y comenzó la pandemia. Y ahí es cuando me gustó mucho el culturismo natural y dejé de hacer jiu-jitsu para, tipo, o sea, cuando regresamos, digamos, a entrenar después de que acabó la restricción en pandemia, ya me metí de lleno al gimnasio y comencé a meterme de lleno al culturismo también. El día de hoy, si me preguntas, un deporte que no me gustaría practicar, pero que podría jugar de forma más recreativa, es el ping-pong. O sea, no tenis de mesa en sí, sino ping-pong, que creo que es la parte recreativa, que lo he jugado por años y lo disfruto mucho, no a nivel competitivo, sino jugarlo con amigos, ¿no? Recreativo y que probablemente pues no te condicione a tu deporte principal, que es pues el culturismo, ¿no? Sí, muy poco. O sea, es verdad que usas solo el brazo en el que eres bueno, ¿no? Que eso quizás pues podría generar alguna interferencia, pero no, o sea, si es que juegas esporádicamente, dudo que sea relevante, en verdad. Bien, y de hecho lo que me dices, o que lo que nos cuentas es que empezaste a entrenar más o menos cuando regresamos a la normalidad después de la pandemia o entre la pandemia, nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿cuánto tiempo crees tú que te ha tomado llegar al punto en el que estás ahora?
Mira, es una buena pregunta. O sea, yo siempre iba al gimnasio, ¿no? O sea, desde que tengo uso de razón. Tipo, voy al gimnasio desde cuarto de media, de forma muy intermitente, como te digo, ¿no? Que al final, pues pasa como te pasa siempre, que recibes una mala noticia o te pasa un suceso trágico, fuerte, y dejas de entrenar por épocas. Te das de viaje y dejas de entrenar por épocas. Y estás muy estresado por finales y dejas de entrenar por épocas. Y claro, es como que dejas de entrenar durante finales y también las semanas próximas porque te la pegas por las celebraciones post finales, ¿no? Entonces, es como que yo creo que es ese cúmulo de años que me ha dado lo que estoy, desde el punto en el que estoy ahora, pero sobre todo los últimos 4 años en los que no he dejado de entrenar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Es esa constancia, esa adherencia al entrenamiento, ¿no? Sí. Que de hecho, justamente lo que mencionabas es bastante interesante, digo, porque lo escuchaba en un podcast de un neurocientífico que me encanta y lo escucho bastante, donde decía que justamente para evitar una caída en el ánimo hay que someternos, y también bastante en procrastinar, hay que someternos voluntariamente a cosas que no nos gusten. Como podría ser el ejemplo que tú dices, que es pues el entrenamiento de fuerza. Cuando vas a entrenar fuerza, pues y vas a entrenar en serio. Estás yendo a generarte dolor. Ujú. Estás yendo a generarte malestar, porque se te acelera la respiración, se te acelera la frecuencia cardíaca, sí o sí tienes dolor al momento de entrenar. Ese tipo de exposición consciente, voluntaria a algo que te genera malestar, entre comillas, ¿no? Hace que tu producción de neurotransmisores y hormonas de sentirte bien se mantenga bastante estable. Donde normalmente pues nos vamos por el otro lado, ¿no? Decimos, no, pucha, me ha pasado algo, entonces no voy a entrenar. Y eso hace que se genere un círculo vicioso, ¿no? Sí, de acuerdo. Es que al final, eh, por donde lo veas, ¿no? O sea, a nivel fisiológico, para que ganes masa muscular, te tienes que someter a un grado de estrés, a un grado de inconformidad a nivel fisiológico, por decirlo. O sea, al final, tu cuerpo no sabe que estás entrenando fuerza, solamente siente unos grados de contracción muscular anómalos, ¿no? Y lo que hace para que tú ganes masa muscular a largo plazo es adaptarse para no sufrir a la misma magnitud cuando lo vuelvas a someter a algo como lo que lo has sometido, ¿no? Que eso es lo que está detrás de la ganancia de masa muscular. Y de hecho también lo podemos ver a nivel filosófico, que es un poco el estoicismo, ¿no? Que antes estaba mucho más pegado con eso, la verdad es que lo he dejado mucho de lado, pero me escuchaba varios podcasts al respecto. De hecho, tengo pendiente más adelante meterme en ese tema, pero un poco es como someterte a justamente el disconfort para volverte más fuerte, ¿no? Y es un poco los que la pasan peor en ciertos puntos son los que lo van a pasar mejor a futuro, porque es como que te vuelves más duro, ¿no? Sí, 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 te entiendo perfecto. Y de hecho va también con la teoría de la exposición al frío, Ujú. ¿no? Bueno, vivimos en una sociedad en la cual, mal que bien, tenemos todo, Sí. ¿no? Tenemos todo a nuestra disposición, no tenemos situaciones realmente estresantes. Obviamente hablando de la población en general, ¿no? Obviamente hay los dos extremos. Ujú. Pero no tenemos situaciones de estrés en nuestro día a día. No es que al salir a la calle sabemos que algo nos puede comer. Claro, O que tenemos que pelear por nuestra propia comida. O que al momento de dormir tienes que dormir con un ojo medio abierto porque algo te puede atacar, ¿no? claro, claro. Entonces esos momentos de estrés están virtualmente eliminados de nuestro día a día. Si es que nos sometemos nosotros voluntariamente a estrés, como puede ser el entrenamiento, puede ser exposición a duchas frías, inmersión a baños de agua helada, hace que tu tolerancia al estrés aumente. De acuerdo. Entonces, tener estos picos de estrés muy altos hace que las cosas cotidianas del día a día no te generen o te generen una menos carga de estrés. Como por ejemplo, no te entra una llamada importante de trabajo y dices, uy, tengo que responder esta llamada y no sé qué, o te entra un correo y tengo que responder este correo, pucha, no sé qué, o tengo que hablarle al mozo en el restaurante, ¿no? Ujú. Uy, ¿cómo hago para hablarle? No tengo que levantar la mano, no me va a ver. Ese tipo de cosas, al momento de ser expuesto a otros estresores, no es una palabra real, pero bueno, estresores, Ujú. como por ejemplo el entrenamiento de fuerza, hace que estas cosas cotidianas se hagan más fáciles. Justamente no porque nos hacemos más fuertes y no sé qué. Es todo neurotransmisores, Sí. ¿no? Pero bien, te tomó más o menos entonces llegar al punto en el que estás ahora 4 años. O sea, 4 años tomándomelo en serio, pero si vemos un continuum,
pues 12 años, ¿no? Al menos. Que es muy importante eso, digo, porque la mayoría de gente que viene al consultorio dice, pucha, yo quiero verme como digo, pero creen que en un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses lo van a lograr y lo más probable es que tome más tiempo, ¿verdad? Yo conozco gente que tiene mucha más masa muscular que yo, que va entrenando 3 años. Y ahí es donde la genética es, creo, un punto importante. Que no es que yo considere que tengo una mala genética, pero hay gente que tiene una genética prodigiosa, ¿no? Que son los outsiders, que están o por debajo de la media, que es la gente que realmente le cuesta mucho ganar masa muscular, o los que están por encima de la media. Que hay que entender que son probablemente muy pocos individuos en ambos casos, pero que existe, ¿no? Claro, que existen, pero no es que sea el común denominador. Para nada. O sea, eso de no gano masa muscular porque soy poco respondedor al entrenamiento de fuerza, puede que sí, pero lo más probable es que no estés entrenando bien o que no estés comiendo bien o que te estés enfocando en cosas que no son importantes, ¿no? De acuerdo. Bueno, como hemos visto, yo comencé haciendo atletismo, luego transicioné al entrenamiento de fuerza, que es curioso, pero cuando hacía atletismo no me gustaba, o sea, lo que más odiaba era hacer fuerza. Pero en tu caso, Giovanni, ¿tú cómo estás entrenando actualmente? Bien, actualmente entreno en casa y entreno principalmente con mi propio cuerpo y con ligas. ¿Por qué? De hecho, a mí de chico me encantaba el gimnasio. O sea, estaba todos los días en el gimnasio y aparte entrenaba, salía a correr, hacía remo, he hecho rugby, pero bueno, vamos a llegar a eso en un ratito. Ujú. Me encantaba el gimnasio, pero por una lesión que traigo encima hace 10 años, tuve que dejar de hacer casi todo tipo de actividad física. Una lesión donde dos hernias lumbares en la parte de abajo de la espalda, Ujú. que me condicionaron bastante durante la pandemia. De hecho, cuando empezó la pandemia, estuve casi año y medio en cama. O sea, Un montón. casi totalmente postrado, sí, la verdad que bastante. Y dejé de hacer, obviamente, todo tipo de actividad física. No, estuve, pues, en verdad, postrado. Claro. Siempre pensando que eran hernias, ¿no? Fui hasta el neurocirujano, estaba ya a punto de hacer el riesgo quirúrgico para operarme. Y como última instancia, en una reunión, pues, súper random, que fui con las justas. Me acuerdo que llegué y me senté así con las justas y me sentía súper mal. Un chico que no conocía me dijo, oye, ¿qué te pasa? Te veo bastante mal. Ujú. Sí, que tengo este dolor de espalda, que no sé qué. ¿Te vas a operar? Y dije, sí, me voy a operar. Antes de operarte, solamente por si acaso, anda a verte con este pata. Claro. Anda, llámalo, escríbele, a ver cómo te va. Fui y era un biomecánico que al momento de verme, sin mis placas, que ya las tenía las resonancias, las placas, todo, me vio entrar a su consulta y me dijo, ya, ya sé que tienes, tu tratamiento va a durar un tiempo, pero probablemente vas a mejorar. Ujú. Siéntate. Y lo que tenía en realidad, o sea, sí, tenía hernias, pero la razón por la que tenía hernias era por una rectificación de la lumbar y una lateralidad de la cadera. ¿Qué quiere decir? Que la curva natural de la parte de abajo de mi espalda, que debería ser una curva pronunciada, pero no tanto, y natural, Ujú. estaba totalmente recta. Claro. Se había rectificado. Y mi cadera también estaba un poquito más arriba de un lado que otro. Creo que me comentaste que habías perdido incluso la lordosis, creo, ¿no? Claro, estaba totalmente recto. Entonces, pues, me explicó que no es normal y que es algo que tienes que tratar porque lo que quieres tener es esa curva para poder tener un poco como de amortiguación, Ujú. ¿no? Tener un poco como si fuera un resorte, ¿no? Que pueda, pues, aguantar un poco tu peso al momento de saltar, al momento de pararte, al momento de estar... Sí. Año y medio de tratamiento después, ya estoy volviendo a reincorporarme a la actividad física, porque sí estuve completamente parado. Entonces, ¿qué tipo de entrenamiento hago ahora? Te lo voy a decir ya, porque en realidad es tan simple que te lo puedo decir en este ratito que voy a dar un episodio. Claro. Mi entrenamiento ahora son cada interdiario 100 sentadillas, 50 planchas, 20 barras y entrenamiento con ligas para los el deltoide, pero el hombro, para que todo el mundo entienda. Ujú. El hombro, la parte de atrás del hombro, la parte de adelante del hombro, los glúteos y nada más. Y estirar siempre después de cada sesión de entrenamiento, pero un estiramiento dinámico como en posturas de yoga. Claro. Y eso es lo que, lo que estoy haciendo ahora. Si me preguntas qué estás entrenando, pues así de simple. Y los días que no entreno, interdiario, solamente hago estiramientos y trato de caminar. O sea, es como un entrenamiento de fuerza, pero como dices, con tu propio peso y con bandas de resistencia. Sí. Y dentro de lo que haces, ¿hay algún tipo de ejercicio que te esté gustando más que otro? Pucha. Honestamente,
cuando era joven hacía un huevo de ejercicio. Entrenaba todos los días, doble sesión al día, de lunes a domingo. Y nunca fui bueno haciendo barras. Claro. Me costaban muchísimo, al punto en el cual, te digo, tenía pues doble sesión al día todos los días de remo, que pues usas bastante el tren superior y el tren inferior. Claro. Y podía hacer 2, 3 barras. Imagínate, Sí, 2, sí, 3 sí. barras y esto estaba súper musculado. No sé qué. Siempre me costó. Y ahora, al parecer, con este cambio estructural, esta nueva lordosis lumbar o la curva de la columna, estoy pudiendo hacer 8, 10 barras. Genial. Lo que más disfruto ahorita es hacer barras. Es que como yo también te mencionaba, muchas veces en lo que es retador es como que uno encuentra pues una mayor satisfacción. Y además también es cierto que muchas veces uno se vuelve bueno en un ejercicio por la repetición del mismo, ¿no? Entendiendo que al final la fuerza pues tiene un gran componente neural, o sea que es como, por decirlo de forma simple también, la capacidad entre tus músculos y tu cerebro para conversar, ponerse de acuerdo y hacer que todo esté más coordinado en la ejecución del movimiento. Entonces, conforme más veces haces dominadas y obviamente vas ganando masa muscular, pues más fácil se te hace. Y lo digo porque es muy común que gente que, no sé, en un jalón al pecho en polea maxea las placas, luego se vaya a dominadas y saque menos que gente que tiene mucha menos masa muscular, y es porque esa gente que tiene mucho menos masa muscular lleva haciendo dominadas más tiempo o muchas veces pesa menos y por ende es menos el peso que tiene que levantar al momento de hacer una dominada, ¿no? Y has mencionado lo del remo. Coméntame entonces cómo eran tus entrenamientos antes, si es que siempre has hecho fuerza o si es que hacías algún otro tipo de deporte. No, sí, antes, pues, en realidad, en la época del remo, era un entrenamiento bien completo. Era pesas 3, 4 veces por semana, entrenamiento netamente cardiovascular en una máquina que se llama el remorgómetro, que es como remo, pero en piso, Sí, sí, lo sin conozco. entrar al agua. También 3 o 4 veces por semana y agua, dependiendo del bote que estemos practicando, 5 o 6 veces por semana. Entonces, en verdad era terrible. O sea, era doble entrenamiento al día, todos los días, y bastante completo, pero siempre estaba pues destruido, no tenía las manos destruidas, siempre estaba cansado. Pero de verdad que justamente como decías, el someterte a ese tipo de estrés o ese tipo de estímulo constantemente hace que otras áreas de tu vida se ordenen. Sí. Era súper responsable, tenía consejo estudiantil en el colegio, en la universidad me iba súper bien, ¿no? Y me he dado cuenta ahora que entre más deporte hago, entre más me someto a este tipo de estímulos, mejor me va en otras áreas de mi vida, ¿no? De hecho, durante el tiempo que estuve mal, que estuve pues en cama, obviamente pues otras áreas de mi vida se fueron al tacho, ¿no? Claro. Y ahora que estoy volviendo a hacer ejercicio y actividad física constantemente, pues de nuevo se está volviendo a estructurar todo, ¿no? Aparte del remo, una vez que me saturé un poco del remo porque me di cuenta que en realidad no era tan bueno, Claro. solamente que me encantaba pues, y estaba siempre en los entrenamientos, ¿no? Dije, ok, tal vez este deporte no es lo mío, puedo probar otra cosa. Y empecé a jugar rugby. Empecé a jugar rugby en la universidad y también, bueno, por la condición física que traía, pues, ¿no? Que un caballo, ¿no? Claro. Empecé a jugar rugby y me fue súper bien. Principalmente también por mi condición física, más no por mi habilidad. Entonces, al toque agarré, empecé a empezar en el 11, en el 15 inicial, Ujú. de rugby, que son 15 por lado. Y empecé a jugar también por el equipo nacional, en el equipo nacional de Sevens. Entonces Vale. llegué hasta un sudamericano. De verdad que me iba bastante bien, de nuevo, principalmente porque era súper necio y súper, pues, como constante con el entrenamiento, más no Claro. por mi habilidad. Y ahí fue donde tuve, en un partido amistoso todavía de prueba, una rotura de tibia y peroné, ¿no? Y eso fue lo que como acabó con mi carrera deportiva y me retiré casi de todos los deportes. Ahora estoy regresando. Si me preguntas qué deporte me gustaría hacer ahorita, no por copiarme, pero me encantaría probar Jiu-Jitsu. Bravazo. Sí, de verdad que sí me encantaría probarlo porque he hecho artes marciales antes, varios años, pero no como mi deporte principal. Y creo que para el momento en el que estoy de mi recuperación podría ser muy interesante por la falta de impacto. Es cierto. Y además que Jiu-Jitsu, no sé, yo por el poco tiempo que he hecho, es como una comunidad muy bonita y también te lleva mucho como a la paz y a la tranquilidad, que creo que se puede extrapolar a muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Y también como lo que mencionabas, o sea,
además de someterte, yo creo, a un estrés, que es lo que va a hacer cualquier otro deporte, es el hecho de que la comunidad o el tipo de deporte también te enseñe, pues, como a poner pausas donde deberías. Y también es interesante lo que mencionas, nuevamente, de cómo es que el ejercicio te lleva a pues, generar una mayor disciplina, porque de hecho a mí me acuerdo que me pasaba que cuando estaba en el internado clínico, que para quienes no saben, cuando estudias nutrición en último ciclo, no sé cómo será ahora, pero en mi entonces, cuando estaba en último ciclo, tenía que ir todos los días de 7 de la mañana a 1 de la tarde al hospital, en mi caso el 2 de mayo, a chambear como si fueses un nutricionista. Y luego, pues también tenías que ir presentando trabajos en la universidad asociados justamente con las cosas que ibas viendo en el hospital. Entonces es como muy duro, porque es de lunes a sábado. Y sobre todo en una época en la que mm, no estabas, por lo menos yo, tan acostumbrado a trabajar, ¿no? Y eso era como tener un trabajo. Pasabas tarjeta de entrada y todo. Y yo todos los días, después del internado, iba al gimnasio. Mientras que la gente, mis compañeras y compañeros de internado, a dormir Es y a lo normal. avanzar las cosas. En cambio, yo al gimnasio. Creo que nunca esquipié el gimnasio en todos esos 6 meses. Y eso hace que hoy en día yo sea tan necio con los estudios y con el trabajo en general. O sea, es como, veo un paciente, avanzo su plan. Hago que mi vida se acomoda, que pueda entrenar. Y es como que creo que soporto más la incomodidad que el común denominador de personas. Y disfruto un poco someterme a esa incomodidad incluso también. Sí, y que es algo que yo también me estoy dando cuenta, que como disfrutas tanto el entrenamiento, todas tus otras áreas de la vida tienen que estar cubiertas y bien estructuradas para que puedas tener la disponibilidad de entrenar. Ujú. Porque si dejas todo para último minuto y tienes un montón de carga de trabajo o de estudios acumulada, pues no vas a poder entrenar. Claro. ¿Y cuánto tiempo consideras tú que te llevó a estar dentro de las altas y bajas a el punto en el que estás ahora? Uf, es una muy buena pregunta y de hecho tengo una respuesta bastante real, porque no es que, por ejemplo, yo estuve haciendo un poco de ejercicio y ahí hacía y no hacía y iba a correr o iba al gimnasio y de la nada ahora tengo este tiempo, sino que yo sí estuve completamente parado. Claro. O sea, estuve completamente de para por mucho tiempo, Ujú. lo cual me llevó a empezar desde cero. O sea, al punto en el cual pues, no podía hacer planchas, no podía hacer nada con ligas, imposible pensar en hacer una barra o una dominada. Claro, o incluso peor que cero, ¿no? Olvídate. Sí, sí. Todavía tenía adherencias musculares porque no, estaba totalmente atrofiado por la falta de actividad. Ujú, ujú. ¿Cuánto tiempo me ha tomado llegar al punto en el que estoy ahora? 2 años, te diría. O año y medio, en realidad. Año y medio de entrenamiento constante, pero te digo que muy de a poco, ¿no? La verdad Claro. que, digo, empecé... me compré unas ligas, pero estas como bandas bien gruesas Sí, sí, sí. que le puedes someter a cualquier tipo de presión y no se va a romper, porque no me podía levantar para hacer una barra, no podía. Entonces colgué una de estas bandas súper gruesas de la barra, ponía mi pie y así podía hacer 2, 3 con las justas, ¿no? Con las Claro. justas. Y esa progresión constante, no solamente en ese ejercicio, sino también en las planchas con las rodillas apoyadas, sin bajar mucho. Ujú. No podía hacer sentadillas, o sea, con las justas podía... lo que hacía era, tenía una silla bien alta, como un banquito, Sí, y lo que tenía que hacer era sentarme, casi casi tirarme al banquito y ahí pararme. claro. Entonces, ese era como que el inicio, ¿no? En ese punto inicié. Y poco a poco, con la progresión constante de retarme, pues ahora estoy donde te decía, ¿no? Haciendo, pues, series de 10 barras, 8 barras, haciendo 50 sentadillas seguidas, o sea, con mi propio peso, pero sin ningún tipo de apoyo y haciendo 25 o 30 planchas seguidas. Claro, que al final en parte es la sobrecarga progresiva, pues, necesaria para la ganancia de masa muscular y además, para quien no lo sabe, el desuso o el encamamiento es probablemente de los factores que más desencadenan la atrofia muscular, ¿no? Que es la disminución de tamaño y funcionalidad del músculo. Y lo bueno es que el músculo tiene esta memoria, o por lo menos eso se hipotetiza, entonces es muy probable que poco a poco tu cuerpo tenga una tendencia a recuperar la masa muscular que tenías, digamos, pre incluso ruptura de tibia y peroné. Eh, Quizás no al mismo nivel porque no te vas a someter a la misma intensidad de entrenamiento, pero o sea, el músculo se recupera, ¿no? Recupera tanto la fuerza como el tamaño y la funcionalidad en sí. Sí, de verdad que sí. Y lo que me parece más interesante
es que sin hacer absolutamente nada de ejercicio, nada, todo esto en cama, estaba lleno de contracturas musculares. Claro. Repleto, por todos lados, en la espalda, en las piernas, en el abdomen, en todos lados tenía contracturas musculares. Y lo que me explican en terapia es que, claro, al momento de dejar de usar pasa lo que dices, que es atrofia muscular, donde las fibras musculares se cambian de lugar. Entonces no están como deberían estar anatómicamente correctas, sino que pues están unas sobre otras, se sobreimponen, y eso es lo que te hace pues tener acortamiento de movimiento y etcétera, ¿no? Y algo solamente para cerrar este punto es que yo toda mi vida, habiendo hecho muchísimo deporte, nunca pude hacer una sentadilla sin que se me levanten los tobillos y nunca pude muscular el tren inferior. Ya. Hacía sentadillas pues con 180 kilos, prensa con 250, 300 kilos, que es una barbaridad de peso. Sí, sí, sí. Y aún así, las piernas siempre delgadas, todas las pantorrillas delgadas, los glúteos casi con nada de masa muscular. Lo que me explican ahora en terapia de biomecánica es que al tu estructura no ser armónica o no ser anatómicamente correcta, sobrecompensas esos músculos que no están como disparando como deberían. Y es ahí donde pues es entrenamiento poco eficiente. Claro. Lo cual ahora, cuando mi estructura está ya en un 95% correcta, de solamente hacer sentadillas y caminar, estoy generando masa muscular en el tren inferior como nunca antes había podido hacer. Aún así, entrenando pues pesas 5 o 6 veces por semana, haciendo remo, que es un deporte principalmente de tren inferior. Yo era completamente ignorante en este tema. Claro. Entonces, la verdad es que no lo sabía. No sabía que mi estructura tiene que ser correcta para yo poder hacer esos ejercicios. Y me sorprende bastante, de verdad que sí. Pasemos ahora, Diego, a la importancia, viendo cómo es que son nuestros entrenamientos y cómo hacemos, de dónde salimos, de dónde empezamos, qué otro deporte hacemos, qué más nos gusta hacer. Pasemos ahora a no entrenamiento en sí, o sea, esas horas pautadas que tú dices, ok, voy a ir al gimnasio de tal hora a tal hora a hacer esta rutina de entrenamiento, sino al movimiento consciente o inconsciente que puedes tener durante el día en esas horas no pautadas. Claro. O sea, al final, aquí hay que entender varios puntos, ¿no? El movimiento, la actividad física o el hecho de caminar o el hecho de correr es inherente al ser humano. O sea, el ser humano está diseñado. Diseñado es una palabra compleja porque es bastante teológica, creo, pero digamos que tiene la capacidad de solventarse casi en cualquier medio para conseguir subsistir, ¿no? Y creo que la otra vez estábamos hablando de eso, que los animales tienen una codificación genética y son capaces de adaptarse a distintos medios para buscar la supervivencia, ¿no? Pero claro, no es que los medios cambien tan abruptamente y los animales tienen este tiempo para adaptarse. En cambio, ¿qué pasa con el ser humano? Que como tenemos la capacidad de razonar y también tenemos la capacidad de inventar cosas que nos faciliten la vida, creamos el carro. Entonces ya no caminamos, pues tenemos un carro. Entonces creamos, por decirte, la comida rápida, los deliveries, y creo que la tecnología hace que todo vaya tan rápido que fisiológicamente no tenemos la capacidad de adaptarnos a cómo está el medio hoy en día, ¿no? Entonces pasa lo que pasa, pues, ¿no? Las tasas de sobrepeso o obesidad que hay y todas las patologías que están relacionadas a estas, que vienen en gran parte también por el sedentarismo, ¿no? Que es igual de tóxico, por decirlo de alguna forma, que tener una dieta insana. ¿Y por qué pasa esto? Porque ya la gente no se desplaza. Y no se desplaza porque va en carro al trabajo, se regresa en carro del trabajo, se levanta 3 veces para ir al baño en todo el día y no tiene como más movimiento a lo largo del día. A tal punto de que para nosotros como nutricionistas tratar de que la gente tenga un mayor grado de actividad les tenemos que pautar pasos. Porque claro, no caminas, pero tienes un reloj que te mide los pasos, ¿no? Entonces es como que es una herramienta útil para que nosotros podamos cuantificar la actividad que está yendo la gente y de alguna forma también ponerle retos. Es como, entiendo que aún no estés lista para entrenar fuerza o hacer otro tipo de deporte, que es interesante, o sea, es importante entender que se tiene que llegar a un punto a hacer o sea, a someterte a un mayor grado de estrés, que es lo que estábamos hablando, pero vamos a comenzar caminando un poco más, ¿no? Es importante hacerlo, se le explica, igual como siempre, mediante educación, en este caso no nutricional, pero educación en general. Y hay que cuantificarlo mediante el celular o mediante una banda elástica o algún reloj inteligente que puedas tener, ¿no? Porque sabemos que los pasos están
inversamente relacionados con la mortalidad, ¿no? O sea, a mayor paso, menor riesgo de mortalidad por cualquier causa. Entonces, sabiendo eso, pues creo que es evidente el hecho de que deberíamos buscar ser cada vez más activos y luchar un poco frente a esta inactividad que la sociedad nos está imponiendo, digamos, ¿no? Sí, es que el sedentarismo en realidad es, creo, en mi opinión personal, el peor de los males. Sí. El peor de los males. Y de hecho, regresando a este tema específico, muchas veces tenemos pacientes que vienen y que me sucede a mí también, ¿no? Ujú. Que, no, pero si yo entreno 3, 4 veces por semana, 1 hora, voy y me reviento en el gimnasio. Claro. Ya, y después de esa hora, ¿qué tanto te mueves? Vas al gimnasio en auto, entrenas, regresas en auto y ahí no te mueves para nada. Ujú. No sales de casa, con las justas vas a la cocina, vas al baño y de ahí a la cama. Porque la mayoría de nosotros ahora estamos trabajando pues de manera virtual, Sí. ¿no? Y si vas al trabajo también, ¿no? Igual, ascensor, oficina y ahí regresas en auto. Entonces, es mucho más importante cuando estás hablando de salud a largo plazo y, ¿por qué no?, de pérdida de peso, hablar de qué tanto te mueves no pautado durante el día en vez de hablar qué tanto entrenas pautado. Es verdad. De hecho, y esto yo lo he conversado con varios amigos. El NEAT, que básicamente es la termogénesis inducida por actividades no deportivas, como lo es cepillarte los dientes, la conversación que estamos teniendo ahora, caminar para ir a orinar y esas cosas, es en gente que no entrena o gente que entrena en el gimnasio incluso el mayor componente del gasto energético, ¿no? O de los mayores componentes. Entonces, buscar elevar el NEAT, o sea, buscar aumentar la cantidad de pasos, es vital para que sea más fácil perder peso, digamos, si es que ese fuese tu objetivo, y aún así es importante para mantener un correcto estado de salud. De hecho, es curioso porque la diferencia entre NEAT, o sea, la diferencia entre actividad física y deporte, o mejor dicho, el concepto de NEAT va a hacer referencia a actividades como no deportivas, como digo, ¿no? Pero si yo te mando a dar 10.000 pasos, ya tienes un objetivo, entonces ya es un deporte. Pero lo seguimos considerando como NEAT. Pero igual o sea, en parte yo lo uso mucho como estrategia, bueno, lo usamos los dos, pero a veces siento que o sea, que está mal, ¿me entiendes? O sea, que no puede ser que hayamos llegado a este punto en el cual tú tengas que ponerle una cantidad de pasos a una persona, que no es lo mismo que cuando yo trabajo, por ejemplo, con un culturista y le digo, vamos a meter 15.000 pasos diarios a modo de cardio, Otra cosa. que ya es un contexto distinto, ¿no? Pero tener que decirle a la gente y repetirle que tiene que al menos hacer tantos es como complejo. O sea, no deberíamos haber llegado a ese punto, ¿no? Sí, pues, y siempre, ¿por qué vamos a los pasos? Porque es bastante fácil de medirlos, ¿no? Total. Pero si es que hubiera más movimiento no pautado en el día, como por ejemplo, salir a comprar el pan, o agarrar la bicicleta y ir a dar un paseo, Ujú. o por ejemplo, poner una clase de zumba en casa y hacer un poco de baile, Claro. o pues ir al parque a dar una vuelta, hacer un poquito de barras, hacer un poquito de planchas, y regresar, ¿no? O decir a un amigo, oye, ¿qué vas a hacer hoy día? ¿Vamos a jugar un básquet? Ujú. No, pero es que no sé jugar. No es ir a competir. No De es acuerdo. porque soy bueno voy a jugar, sino para moverme. Para socializar también, ¿no? Que al Exacto. final es una cosa súper importante. Y hay un término que se llama fidgeting, algo así, que me parece que no tiene una traducción como al español tal cual, que hace referencia a movimientos que uno está haciendo. Por ejemplo, ahora yo puedo estar hablando contigo, pero estoy moviendo mis pies, Ujú. que parece tonto, pero eso en el cómputo total del día del gasto energético Suma. puede tener una relevancia. Entonces, que muchas veces es como, este se para moviendo, que seguramente tiene hiperactividad, ¿no? Es más positivo, yo creo, estar moviendo algo, como incluso moviendo las manos cuando uno habla y todo eso, porque te hace más activo también. O sea, el hecho de estar moviendo tus piernas mientras hablas, por ejemplo, hace que tengas más musculatura activa todo el tiempo y que evite que haya pérdida de masa muscular por desuso, porque hay que entender que conforme uno va envejeciendo, hay un declive en la producción de hormonas, digamos, responsables del aumento o manutención de la masa muscular. Entonces, si ya sabemos que está dando eso y encima tenemos un desuso del músculo muscular, de los grupos, de los músculos en sí, sabiendo que el desuso es probablemente lo que más lleva a la atrofia, entonces tenemos un combo bien negativo, ¿no? Por lo tanto, hay que tratar de buscar nuevamente estar más activos e idealmente a la par un entrenamiento que nos genere un mayor grado de estrés, ¿no?
Claro, y de hecho es bastante interesante eso, porque pasa que cuando estás en un déficit calórico, Ujú. quiere decir estás comiendo menos de lo que gastas, inconscientemente tu cuerpo como mecanismo de defensa hace que este fidgeting o esta actividad física no pautada disminuya. Y eso es un gran problema, porque estás a alguien que le estás poniendo un déficit calórico y se empieza a mover menos. Ujú. Entonces gasta menos calorías por el simple hecho de existir o por sus movimientos naturales, y eso hace que el déficit sea menor o hasta desaparezca. De acuerdo. Esas son las populares como adaptaciones metabólicas, ¿no? Que de hecho es muchas veces por las cuales tú vas al nutricionista, te da una dieta con X cantidad de calorías que en ese entonces te ponían en déficit, pierdes un peso y a las semanas es como que tu peso se estanca, ¿no? Entonces tú consideras que la dieta ya no te está funcionando. Y claro, lo que pasa es que tu cuerpo tiene una serie de estrategias para evitar que sigas perdiendo peso porque tu cuerpo no sabe que estás voluntariamente expuesto a dieta. Acabamos de mencionar que al final nuestro organismo es muy similar a nuestros antepasados y tu cuerpo lo único que percibe es que está por entrar en un estado de inanición. Entonces, para evitarlo, tiene una serie de estrategias, ¿no? Involuntariamente hace que disminuyen tus ganas por hacer actividad física. O pasa que, y yo lo he vivido en preparación, que ya el porcentaje de grasa está bajísimo. O sea, por más de que quieras, yo de por sí soy una persona que camina lento, soy consciente de eso, pero por más de que quieras, caminas pues como en cámara lenta y hablas mucho más lento y es porque tu cuerpo hace que todo esto sea más lento para ser más eficiente en cuanto a costo, en cuanto a costo energético por actividad, ¿no? Y ya después de eso tenemos que el metabolismo quizás se vuelve también más eficiente y entonces si para hacer esto yo antes gastaba X calorías, ahora gasto un poco menos, ¿no? Que son de las cosas que hacen que se complique la pérdida de peso. Pero ¿qué pasa si yo te pauto una cantidad de pasos específica? Hago que por más de que tu cuerpo te pida que hagas menos naturalmente, igual tienes un target de pasos, entonces un poco lidiamos de esa forma con estas adaptaciones metabólicas. Tienes un control objetivo de en realidad cuánto te estás moviendo. Sí, ¿Sí? de acuerdo. Entonces ya vimos cómo es que entrenamos nosotros o qué tipo de entrenamiento hacemos, qué nos gusta hacer, de dónde salimos, cuánto tiempo nos ha tomado llegar. Hemos visto también que no todo es entrenamiento pautado, sino también movimiento consciente o inconsciente. Sigamos entonces qué utilizamos nosotros, con qué utilizamos nosotros para poder mejorar nuestro rendimiento. ¿Utilizas algún suplemento alimenticio? Sí, actualmente estoy consumiendo creatina. Bueno, que al final creo que ya lo hemos explicado en un podcast anteriormente, que igual seguramente se va a explicar más a fondo en otro, pero básicamente lo que hace es aumentar el rendimiento mediante un aumento en la fuerza, digamos, porque actúa en rutas metabólicas que son como interesantes para esfuerzos de corta duración y obviamente alto impacto. Y luego consumo proteína en polvo. ¿Por qué proteína en polvo? Porque me da practicidad, porque a veces me provoca comerme cosas dulces, ¿no? Y me permite pues tener preparaciones dulces. Eh, y bueno, en realidad he consumido un sinfín de suplementos, ¿no? Más por probar que otra cosa. Al final los que tienen más evidencia son la cafeína y la creatina. Pero cuando estuve en España, que había mayor diversidad de suplementos y con sellos de calidad, ¿no? Que digan que tienen una buena materia prima y otra. Y en fin, he probado de todo. He probado fenilcapsaicina, sinefrina, ¿no? Para distintas etapas que he podido tener del entrenamiento. Y bueno, también para la higiene del sueño, el estrés, he consumido melatonina, ashwagandha, son una serie de cosas pero al día de hoy estoy solamente con creatina y proteína. Y no con cafeína en pastillas, que es como yo lo recomiendo porque es la mejor forma de dosificarlo, sino me tomo un café antes de entrenar y se acabó. Y eso te queda bastante bien. Sí. Sí. En mi caso, suplementos que utilizo ahorita, estoy utilizando sales, Ya. sales minerales de electrolitos para rehidratarme y creatina. Claro. Nada más. Honestamente se me terminó la proteína hace como 3, 4 meses y no he vuelto a comprar porque pues la única de la proteína que utilizo solamente hay un sabor. Estamos iguales, sí. Hay un sabor disponible en el mercado peruano y en verdad pues ya estoy harto. Hostia, ¿no? Hostiga y de verdad que pues cuando quiero tomar una proteína, quiero que sea algo rico, ¿me entiendes? Quiero que sea algo que disfruto y que ya me toca tomar mi proteína, lo disfruto. Aparte de eso, la creatina, que siéndote 100% honesto, me olvido. Claro. Pues tomo un día sí, un día no, 2 días sí, 2 días no, los fines de semana no la tomo, que está mal, ¿ya? El consumo de creatina debería ser de lunes a domingo,
dependiendo de cantidad de gramos que tengas todos los días, no importa la hora, no tiene que ser antes de entrenar ni después. Ujú. Y para entrenar también tomo café. Claro. Normalmente entreno por las mañanas, muy temprano, lo cual hace que a veces entreno o en ayunas o habiendo comido algo muy chico, pero sí o sí café antes. Y las sales minerales que utilizo son sales que se utilizan para tratar diarreas, pero las dosifico para poder que una bolsita que te debería sacar de un cuadro de diarreas terrible en 1 litro, Ujú. me dure 3 o 4 entrenamientos. Claro, que probablemente sea para hacer bebidas hipertónicas, pero tú lo ves para que sea isotónico, ¿no? Ajá. Yo tengo que ponerme la mano en el pecho y decir que yo me pongo la creatina en el Todoist, que, o sea, en mi agenda, ¿no? Si no lo pongo también se me pasa. Sí. Sobre todo porque la dejé de tomar por un periodo y es como volver a tomarla era tedioso, ¿no? Se me olvidaba, sobre todo los días de descanso, entonces tú vas a ver si revisas mi Todoist, tipo, tomar creatina. Con la hora y todo. No con la hora, pero lo tengo ahí, entonces si por ahora no me acuerdo, al final del día le tengo que dar check y me acuerdo, ¿no? Uy, hoy día no he tomado, la tomo y ya le doy check. Qué bueno, porque es uno de esos suplementos que funciona por hacerlo constantemente, ¿no? Sí, de Sí. forma crónica a lo largo del tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, suplementos, cafeína, contémoslo como cafeína, pero lo tomamos como café, Sí, proteína en polvo, creatina y sales hidratantes. sí, Nada más. nada más. Va un poco también para poner en contraste a la gente que pues prioriza mucho los suplementos antes que el entrenamiento, la alimentación y el descanso, ¿no? Sí, incluso gastan más en suplementos que lo que podrían gastar en un nutricionista y un entrenador que probablemente pues optimizarían es que 500 veces más sus resultados, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y utilizas algún tipo de comida específica para antes, durante o después de tu entrenamiento? Eh, Mis comidas giran siempre un poco en torno a lo mismo y eso hace que, o sea, no es nada específico, es simplemente una alta cantidad de carbohidratos tanto pre como post. O sea, a ver, yo de por sí estoy comiendo varios carbohidratos al día, estoy comiendo en torno a 500 gramos diarios y trato pues de meter el mayor volumen antes y después, ¿no? Antes, lo normal es unas 3 4 horas antes, me como unos 8 panes de molde con unas cuantas claras, un poco de leche descremada, Algo de fruta. un poco de fruta siempre. Bueno, y especias para darle sabor a las claras. Y es gracioso porque me como las 3 claras con un pan fácil, o sea, con una tajada, y las otras 7 o 6 me las como remojadas en el pan con un poquito de café, ¿no? Pan solo. Bueno, es que es un pan específico que tiene un sabor muy rico Es y delicioso. si ya encima remojado en leche, 10 de 10. Y tengo mi ritual, tipo, tengo una forma en la cual lo como y siempre lo como igual. Y luego tengo la opción también, la B, digamos, que es, me hago un bowl o bien con harina de arroz o cornflakes, un shake de proteína con leche descremada igual y una fruta, ¿no? Y nuevamente lo que busco es un aporte proteico que más o menos sea pues en torno a 1,5 gramos por kilo de peso, pero no proteico, sino de carbohidratos, y también un aporte proteico pues dentro de los rangos que me gusta, ¿no? Entre 0,3 a 0,5 gramos por kilo de peso. Intra no estoy metiendo nada más que agua. Agua. Igual yo no sudo, tú me has visto, o sea, no, Sí. no boto ni una gota. Por ahí que los antebrazos se me mojan un poquito, pero casi nada. Qué bestia, Diego, de verdad. Sí, y de post-entreno es igual, ¿no? O sea, o meto unos 400 gramos de arroz en cocido con un poco de pollo y verduras, y por ahí un chorrito de aceite de oliva, o lo que he estado haciendo mucho tiempo, que a veces por tema de practicidad ya no lo estoy haciendo, pero normalmente es menestras con arroz también, ¿no? O sea, alguna menestra con algún cereal, que normalmente es o lentejas, de oreja partida o algún tipo de frijol mezclado con arroz, ¿no? Y lo que busco también es que tenga un aporte igual de 1,5 a 2 gramos por kilo de peso de carbohidratos y que me aporte pues en torno a unos 20 40 gramos de proteína. Lo que no está de más decirlo, de hecho creo que ya tendremos un podcast próximo acerca de eso, pero solo con las menestras y el arroz me estoy asegurando unos 40 gramos de proteína más o menos, ¿no? Llegas a tu requerimiento utilizando una fuente de legumbres que es alta en proteína. Sí, bastante bien. Y de hecho es interesante que tengas suplementación con alimentos antes y después de tu entrenamiento, que es Sí. lo que normalmente cuadramos, ¿no? En mi caso particular, por cómo es mi entrenamiento,
no es que dure mucho, ¿no? Digo, antes de pasar a mi paso, ¿cuánto dura una rutina de entrenamiento tuya aproximadamente? Sí, teniendo en cuenta que descanso bastante, eh, puedo estar entre 2 a 3 horas, ¿no? Y bien se ha visto que si bien los carbohidratos no son hiper importantes en nutrición, perdón, en entrenamiento de fuerza a comparación de lo que sería, por ejemplo, en ultrarresistencia, Ujú. sí es cierto que se ha visto una o sea, se ha visto una mayor asociación entre los efectos positivos que puedan tener los carbohidratos cuando el volumen de entrenamientos, el total de series es mayor, ¿no? Entonces yo tengo un volumen de entrenamiento considerablemente alto y es por eso que probablemente tener un alto consumo de carbohidratos sea beneficioso para el rendimiento e incluso en muchos casos meter un intra, ¿no? O sea, alguna bebida carbohidratada durante. Que yo a veces me reduzco un poco el volumen de mi desayuno en cuanto a carbohidratos y me tomo un Gatorade o Powerade o cualquier rehidratante durante, por los carbohidratos principalmente. Y cuando estaba en España, ahí sí metía un intra, pero me tomaba una cajita de jugo de manzana procesado, ¿no? Que al final me aportaba unos 20-25 gramos de carbos y súper bien, la verdad. Cubres con tu infusión de carbohidratos durante el entrenamiento, que es lo que necesitas porque tu rutina es larga. Sí, que al final 30 gramos parece ser suficiente durante, y de hecho en un estudio bastante reciente me parece que se vio, creo que era una revisión sistemática, creo que era por Hesselman, no estoy seguro, pero lo que se veía era que habían mejoras en respuesta a una infusión de carbohidratos intra, pero que no necesariamente había una relación dosis-respuesta, o sea, que no era que a mayores cantidades había una mayor ventaja, incluso con cantidades muy bajas las había también, y eso lo que hipotetizaba es que quizás estaba un poco relacionado a receptores de sabor dulce en la boca, que simplemente el hecho de tener algo dulce en la boca, que está un poco relacionado también al tema de los enjuagues bucales, podría incluso también beneficiar el rendimiento. Y es por eso que quizás en esfuerzos de menor duración, donde simplemente no tienes ganas de comer algo, podrías hacer tranquilamente un enjuague bucal con algo dulce, ¿no? Que puede ser dulce por sabor, o sea, con edulcorante, o dulce por tener azúcar. Lo edulcorante no me queda muy claro al día de hoy, si es que tendría algún mismo beneficio. Quizás sí, Si son enjuagues, tiene bastante sentido, ¿no? sí, pero es que se habla de ciertos receptores específicos de glucosa que puede haber en la cavidad bucal, ¿no? Entonces, no sé, igual son cosas que se tienen que seguir estudiando, pero yo creo que en muchos contextos meter una bebida intra, ya sea carbohidratada o rica en sales, puede ser interesante, ¿no? Que va un poco con lo que hago yo, ¿no? En realidad, como mi entrenamiento es de pues 45 minutos, una hora, y honestamente no es tan demandante, por justamente las limitaciones que todavía tengo al momento de entrenar. A veces como antes, a veces no como antes, depende de a qué hora empiece a entrenar. Si es muy temprano, no como antes. Ujú. O sea, te hablo bastante temprano. Y si no, me como un plátano o me como un par de tajadas de pan y con eso a entrenar. Siempre con el café previo. Claro, Durante el entrenamiento sí o sí entreno con sales. Y después del entrenamiento normalmente es mi desayuno o la comida que tenga después. Ya puede ser el desayuno o el almuerzo. Por las tardes, noches, normalmente no entreno. No, o sea, siempre he sido una persona que empieza su día temprano y ujú, prefiero hacer todas mis cosas temprano. O sea, si tú me dices, tienes que levantarte a las 4 de la mañana para atender un paciente del Reino Unido o de Europa, feliz. claro. Yo feliz. Pero si me dices, tienes que quedarte despierto hasta las 10 de la noche para atender un paciente de otro país o para hacer cualquier cosa, pataleo bastante. Claro, claro. Sufro. Yo también he adoptado un poco eso en los últimos años. O sea, yo antes era mucho de funcionar más en las noches, mientras que ahora considero que estoy un toque más balanceado, ¿no? Que es lo ideal, Sí, ¿no? sí. Tener un balance entre ambos. Y ya para terminar, los días que entrenas versus los días que no entrenas, ¿tienes algún cambio puntual en tu alimentación? Sí, yo los días que entreno meto más carbohidratos. Incluso un poco más de proteína, pero muchas veces es proteína que viene, pues, como, se me iba la palabra de la boca, como residuo de las fuentes de carbohidratos que meto. O sea, son trazos, ahí Ya, está, trazos. O sea, te estoy hablando de 9 gramos más. 9 gramos más cuando probablemente meto 100 gramos más de carbos. claro. Creo que ahora estoy en torno a 3100 calorías los días de entreno y 2600 y pico los días de descanso. Entonces, ahí obviamente, este, o sea, esa diferencia en calorías de un día a otro es principalmente de carbohidratos, ¿no? Y un poquito de proteínas y quizás una pizca más de grasa también los días de entreno,
No porque la grasa sea pues, relevante en los días de entreno, sino nuevamente como traza de los carbohidratos, ¿no? Claro, por subir tus carbohidratos, que no son solamente carbohidratos, Claro. muy pocas veces es 100% en un alimento completo, solamente un macronutriente, Ujú. pues aumenta tu consumo de otros macros, ¿no? De acuerdo. Bien, qué bueno que tengas una diferencia tan marcada, bueno, casi 500, 600 calorías los días que entrenas versus los días que no entrenas. En mi Ujú. caso particular, honestamente no cambio mucho más que mis porciones en el almuerzo y en la cena. Mi alimentación no es muy específica porque pues, con el conocimiento que tengo encima, casi no necesito medir mis porciones. Ya por verlas y por saber cómo estoy en el día en cuanto a lo que he comido versus lo que me falta comer, puedo ajustar, como por ejemplo ya me invento, voy a comer arroz con pollo. Claro. En vez de servirme 2 tazas de arroz, el día que he entrenado me sirvo 3 o 4. Sobre todo ahora que estoy tratando de subir de peso, pues tiendo a tirar muchas más calorías los días que entreno, pero no es que sea medido y no es que diga, "Ay, el día que entreno voy a tener una alimentación de esta manera versus el día que no entreno". Simplemente es aumentar de manera muy orgánica mis porciones de lo que ya voy a comer normalmente. ¿Y dirías que es una alimentación intuitiva entonces? Sí, y es bastante interesante que lo categorices de esa manera porque justamente creo que lo hablamos en el episodio anterior, que la alimentación intuitiva, desde mi ignorancia, eh, como recomendada a un público muy grande, no le veo mucho sentido, ¿no? De Ujú. nuevo, desde mi ignorancia, ¿no? Pero para alguien que tiene mucho conocimiento en nutrición, en porciones, en nutrientes, etcétera, pues funciona bastante bien, ¿no? Que es mi caso en particular, ¿no? No es que yo considera que tengo algún desbalance en mi bioquímica, algún desbalance en mi peso o en mi rendimiento, después de haber tenido años de educación nutricional, que normalmente es lo que sucede con los pacientes que tenemos, ¿no? Una vez que tienen un cierto periodo de educación nutricional, porque todo el mundo parte de un cierto basal o un cierto inicio de cuánto sabe de nutrición, Ujú. puedes pasar a una educación o una alimentación más como intuitiva, ¿no? De hecho, sí, bastante bien. Y con eso se nos acabó el café, se nos acabó también el episodio. Eso es. Cerramos un episodio de este podcast más, digo, la verdad que un éxito. Eso es. Sí, y recuerden siempre que la razón por la que hacemos este podcast y la que les damos esta información es para poder compartir con la mayor cantidad de gente información basada en nutrición en evidencia. Bien, este episodio en sí es un episodio un poco más como llevadero o un poco menos científico porque queremos compartir más información de nutrición con ustedes, a veces no tan densa como los episodios anteriores, ¿no? Y ya saben, si les gustó el episodio y llegaron hasta aquí, no olviden, de nuevo, si les gustó, darle like, compartirlo y seguirnos en nuestras plataformas que son YouTube, Spotify e Instagram. Gracias.